nuestras Biblias y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con lo que hoy vamos a aprender. En Éxodo 19:5 vamos a ver muchas citas bíblicas. Hoy vamos a empezar a desempolvar nuestra palabra, que a lo mejor teníamos por ahí cerrada, pero hoy la vamos a empezar a desempolvar. Amén. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, aleluya, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Padre mío, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga la revelación, papá, de lo que tú nos vas a enseñar, de lo que tú ya has dispuesto en esta hora, Padre, para que nuestro corazón lo asimile y nosotros podamos entrar en una dimensión nueva del conocimiento de tu palabra, papá, en donde nosotros al leer tu palabra, Señor, nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos entrar en esa dimensión de revelación por medio de tu Espíritu Santo, papá, y podamos vivir tu palabra, Señor, conforme a lo que tú has establecido para tu pueblo santo, para nosotros tus elegidos, para la nación que estás haciendo de nosotros los gentiles, Padre mío, así como para tu pueblo escogido. Amén y amén. Amén. Vamos Aleluya. a conocer, hermanos. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Por qué Dios nos pide que seamos gente santa? Dice su palabra, en lo que hemos leído, que nosotros somos su especial tesoro para Él, si escuchamos su voz. Seremos especial tesoro para Dios de los cielos si nosotros prestamos nuestro oído a la voz. ¿Qué voz hemos escuchado durante el proceso que hemos tenido en esta pandemia? ¿Qué voz hemos escuchado cuando nos sentimos en momentos de tribulación, cuando nos sentimos en momentos de temor, cuando nos sentimos en momentos de miedo? Porque cuando todo está bien, obviamente le damos la gloria al Señor porque todo está bien. Y decimos, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque todo está bien. Mis finanzas están bien, mi salud está bien, el trabajo está bien, mis hijos están bien, la iglesia está bien. Pero cuando viene el golpe, hermanos, es ahí cuando somos probados. ¿En qué? En nuestra fe. ¿En qué? En el creer en la palabra. ¿En qué? En ver, a qué oído, a qué voz le prestamos el oído. ¿Cierto? Y aunque el enemigo es bien astuto, porque lo hemos comprobado, el enemigo viene y nos habla al oído para decirnos que algo malo nos va a suceder a causa de lo que estamos padeciendo. Pero bendito Dios por su Espíritu Santo, que también es la voz que nos habla y nos dice, no le creas al mentiroso, porque el que está contigo es el que te escogió, porque el que está contigo es el que te ha sustentado desde que tú lo aceptaste en tu corazón. Amén, aleluya. Así es que, hermanos, estamos en ese proceso de saber nosotros que la palabra de Dios es verdadera y que la voz de Dios nosotros la escuchamos en el Espíritu. Y bendito Dios por aquellos que ya escuchan su voz literal, hermanos. Qué tremendo. Yo le digo, Padre, yo quiero llegar a ese nivel en donde yo pueda escuchar tu voz literalmente como muchos de tus hijos lo escuchan. ¿Por
Porque Dios cuando nos habla, hermanos, nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de un pensamiento que Él nos deposita una palabra en el espíritu, y entonces nosotros podemos sentir que viene desde el interior algo que nosotros vamos a hablar. Pero hermanos, cuando el Señor ya les habla literalmente con esa palabra que se escucha desde el exterior, qué poderoso será eso. Alabado Dios. Pero ¿qué es la santidad? La santidad, hermanos, según la palabra de Dios, los estudiadores, los teólogos, dice que es la separación, la consagración, que es tener temor a hacer lo malo contra Dios o contra lo que Él ha establecido en su palabra. La santidad es una cualidad distintiva de la conducta cristiana de nosotros. Aleluya. Escuche esto, es una cualidad que nos distingue. Es una cualidad de nosotros los hijos de Dios, porque es un imperativo religioso con raíces en el Antiguo Testamento. Acabamos de leer que Jehová, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, le dijo estas palabras: Moisés, mira lo que dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Era palabra que Dios le estaba diciendo a Moisés: vas a bajar y vas a decirle a mi pueblo, vas a decirle a ellos que yo soy su Dios, y que yo les digo que yo los he escogido, y que si escuchan mi voz, ellos van a ser mi especial tesoro. Aleluya. Papito lindo, gracias te damos por eso. Y le dijo: pero les vas a decir que ellos son gente santa. Amén. Pero ¿qué significa ser santo? Mira, hermano, el ser santo en la iglesia universal le dan ese significativo a las estatuas que tienen de diferentes nombres, y dicen que ellos son los santos. Pero lo que nunca un sacerdote le dice a los feligreses es que ellos son santos y buscan a Dios y escuchan su voz y se hacen la palabra que Él les dice. Porque los santos son esos ídolos. Pero la palabra nos enseña que Jehová se está refiriendo al pueblo de Israel, amén, al amén. pueblo de Jacob, como se refiere a nosotros en el Nuevo Testamento, a nosotros los gentiles que por la gracia del Señor, aleluya, ya nos tenía establecidos para darnos la salvación y la vida eterna, amén. Así es que la santidad es la cualidad que nos distingue a nosotros como creyentes, como cristianos. Miren, hemos visto aquí en Éxodo, vamos a Levítico. Estamos hablando de lo que Dios le daba al pueblo, Levítico 19, para hacerle saber a ese pueblo algo muy importante. 19, capítulo, versículo 2. Habla de nuevo, ¿verdad? Le dice Dios a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Quiere decir que la santidad, hermanos, la santidad es una cualidad de nuestro Dios eterno. Él es santo, dice. Esa es su naturaleza de Dios. Y por cuanto ahora Dios es nuestro Padre, Él quiere que nosotros, sus hijos, seamos santos como Él. Miren, ¿cuántos de los niños, cuando son pequeños, quieren ser como papá o quieren ser como mamá? No, los ven como a sus héroes, a sus ídolos, ¿verdad? Y se van y se ponen la corbatita de papá o los zapatos de papá, las zapatillas de mamá, agarran la bolsa de mamá y quieren parecerse. Incluso muchos de los hijos
arremedan a los papás y a las mamás, cómo caminan o cómo hablan, cómo se ponen. ¿Por qué? Porque es una naturaleza de ellos identificarse con los padres. Es lo mismo con nosotros. Nosotros debemos anhelar identificarnos con el Padre Celestial, aquel que es santo, y por lo tanto deseamos, anhelamos llegar a ser santos para que Él se agrade de nosotros. Ahora, si nosotros estamos viendo que dice Dios que Él es santo, por lo tanto es una esencia de Dios. Él es santo, así es una pureza total. Él nos exhorta a que nosotros seamos como Él. Y mire qué interesante saber que Dios sabe o confía que nosotros podemos llegar a ser santos. Amén, amén. Aún a pesar de que nosotros seamos mentirosos, celosos, que seamos chismosos, Él dice, ustedes son gente santa. Él nos mira de esa manera. Amén. Él dice en su palabra que Él por eso nos perdona, hermanos, nos perdona todos nuestros pecados. Y cuando Él nos ve redimido por la sangre de su amado Hijo, Él nos mira en santidad. Pero nosotros también debemos de aprender a vivir en esa santidad. Y vamos a ir aprendiendo, hermanos, cómo es que nosotros podemos lograr vivir en esa santidad. Vamos a ver Primera de Pedro. Si usted la encuentra, tenga la libertad de leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Amén. Amén, léalo, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro les está recordando simplemente la palabra que ya había sido dada en el Antiguo Testamento. Pedro solamente les recuerda las palabras que Moisés le había dicho al pueblo. Sean santos porque Dios es santo. Y aquí Pedro se encarga de decirle a los nuevos creyentes en el Nuevo Testamento, en la época en que estuvo viviendo nuestro amado Jesucristo, después de que ascendió al cielo y se quedaron los apóstoles impartiendo y compartiendo la palabra del Evangelio para salvación a todas las almas, llega un momento en que Pedro les dice a ellos lo que ya había sido dicho por Dios en el Antiguo Testamento, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, mire, en toda vuestra manera de vivir, en toda. No debemos de ser unos en la iglesia y otros en casa. Esto es algo muy común. Mira, hermano, vi un video que me estrujó el corazón terriblemente. Yo no sé cuántos de ustedes ya lo hayan visto. Un pastor que no supe ni de dónde era, pero era latino, y predicaba en su casa, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube, ni recuerdo de dónde vi ese video. Pero hermanos, él está sentado y de repente se para y va y le golpea a su mujer y le dice que era una inútil, que si no se había dado cuenta de que estaba mal proyectada la cámara. Lo que él nunca se dio cuenta es que ya la cámara estaba grabando. Así es que salió eso y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que este varón de Dios, que se dice ser tu hijo, que se dice ser santo, que se dice leer tu palabra, que se dice ser un pastor, vaya y golpea a su mujer porque no supo poner la cámara correctamente? Y yo dije, por estos testimonios malos somos mal vistos delante de todos los demás, porque no juzgan solamente a ese pastor, nos juzgan a todos. Así es. Todos los cristianos, mira, si ese es el pastor que dice que ama a Dios y que ama a su mujer y la golpea, y empieza la murmuración. El diablo es, mire, así, de rápido para extender lo malo. Y desafortunadamente el ser humano es lo que mira más.
lo malo que hizo el pastor. Tuvo un momento, no sabemos, ¿verdad? Si él siempre es así, si tiene ese carácter fuerte o si nada más en ese momento tuvo un día malo y explotó y se desquitó con su esposa, no lo sé, no puedo juzgarlo. Yo solamente puedo juzgar ese tiempo, ese video, ese minuto en el que él no honró a Dios con su testimonio. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, hermanos. Yo sé que nos falta a todos llegar a ese nivel de santidad. Porque nos enojamos todavía. Porque en el camino a casa, cuando va uno manejando, si se le mete uno, pero así que parece uno que tiene que frenar a toda costa, el que menos ya dijo una mala palabra. Cuando vienen, por eso los servicios a veces están fríos. Mira. Y cuando ya viene, el enemigo se encargó re bien de ponerle ese enojo, ese coraje. Yo lo he pasado. Y mire, hermano, a veces es tan astuto el diablo que te dice, métetele tú también, para que vea, para que siéntalo, porque se te metió así, ni siquiera prendió la luz, no, nomás se te metió orillándote, provocando que tú vayas a tener un accidente. El enemigo es astuto. Así es. Y nosotros debemos de mantener, por eso dice la palabra, hermanos, que Él nos ha dado templanza, dominio propio, dentro del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese dominio propio es el que nos va a ayudar en esas circunstancias. Cuando nos queremos exaltar o nos queremos enojar, ese es el dominio propio. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, le dice a los nuevos creyentes, amén. Así es que podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se habla de una santidad para la iglesia, se habla de una santidad para el pueblo de Dios. El imperativo es ser santos, porque yo soy santo, como Pedro les está hablando aquí a los nuevos creyentes, sugiere que cuando Dios dice porque yo soy santo, sugiere que eso es una cualidad ética requerida del pueblo de Dios. Es una condición de rectitud moral inspirada por la santidad de Dios. Mire, hay muchas cosas buenas moralmente hablando que el ser humano tenemos. Desde que nosotros estamos en casa, si hemos tenido buenos padres que nos han enseñado bien, tenemos bases morales. Pórtate bien, di buenos días, di buenas tardes, di buenas noches, saluda cuando llegues a cualquier lugar, ábrete paso cuando viene un anciano, cédele tu asiento cuando vas en el autobús. Hay muchas cosas que nuestros padres nos enseñan desde pequeños. Pórtate bien en la mesa, siéntate derecha, si eres mujercita no abras las piernas, ciérralas, siéntate como una princesa. A los niños no sé cómo les digan, ¿verdad? Porque por los niños siempre traen pantaloncito. Pero tenemos bases morales. Cuando venimos al camino del Señor, nuestras bases morales ahora se van a definir por la palabra de Dios, bíblicamente. No que vamos a olvidar las bases que nos enseñaron los papás en casa, porque estas son importantísimas, pero son más importantes las que nos va a enseñar Dios a través de su palabra. La conducta, escuche esto, la conducta que nosotros tengamos como cristianos va a denotar, va a hacer ver el fruto de lo que somos, de lo que predicamos. Muchas veces dicen, tus palabras no me dejan oír lo que tus hechos hablan. ¿Qué significa esto? Que muchas veces podemos hablar y decir, oh, yo esto, aquello, yo me porto bien y yo hago esto, bueno, pero los hechos dicen otra cosa. Entonces la gente mira, tu esposo mira, tus hijos miran, tus vecinos miran, tus compañeros de trabajo también miran, tu jefe mira, y no te mira ya nada más el comportamiento que tienes como trabajador, te mira el comportamiento que tienes porque tú has dicho que eres cristiana. Me ha tocado, hermanos, que me digan comentarios de una persona que es cristiana
comentarios no buenos. Y yo los escucho y yo digo, ¿por qué piensan eso de este hermano o de esta hermana? ¿Qué testimonio estará dando para que hablen ellos así? Tuvo que haber habido algo o haber dicho algo el hermano o la hermana para que los demás lo escucharan y dijeran, oh no, si él es cristiano o ella es cristiana y dice esto, el enemigo está siempre con el dedo acusador. Por eso dice la palabra que Satanás está delante de Dios acusando a los hermanos. Pero bendito Dios que tenemos un abogado, y ese abogado Jesucristo en medio de Satanás y en medio de Dios le dice, Padre, no escuches al mentiroso, porque yo lo redimí con mi sangre preciosa, y él o ella podrán ser o haber dicho esto mal, pero delante de ti mi justificación lo hace justo a él. Aleluya. Amén, aleluya. Pero eso no quiere decir que sigamos haciendo eso. Al contrario, tenemos que procurar, hermanos, vivir en esa santidad en toda nuestra manera. ¿Cómo podemos vivir la santidad para Dios? ¿Cómo podemos ser santos para Dios? Cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, nos damos cuenta de cosas que dice que hay en la concupiscencia de nuestra carne, que son las obras que la carne hace. Y usted lo puede ver en Gálatas 5 y 20 por allí, y usted se va a dar cuenta, oh, yo todavía, híjole Señor, yo todavía estoy en esto también, ayúdame. Ninguno de aquí somos perfectos, ninguno. Y tampoco podemos señalar el dedo para señalar al hermano, porque no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos que ayudar a nuestro hermano en oración. Así es. Ayudar a nuestro prójimo bendiciéndolo con nuestra bendición, no juzgándolo, porque para juzgarlo está Dios. Pero nosotros tenemos que empezar a vivir en esa santidad y anhelar vivir en esa santidad, porque si usted anhela tener un encuentro con su Dios, usted tiene que vivir en esa santidad para tener la seguridad de que va a verlo. Amén. Amén. Así que, hermanos, vemos entonces que esta cualidad moral es como un atributo divino de Dios. Y es descrita, escuche esto, por el profeta Isaías cuando contrasta su pecaminosidad humana con la santidad de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías cuando se enfrenta con la presencia del Dios vivo. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Es una palabra, hermanos, que es muy conocida porque se menciona muchas veces en las iglesias. ¿Por qué? Porque esto nos viene a nosotros mismos a hacernos saber que somos como Isaías. Capítulo 6, entonces vemos capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta fue la manera como Isaías, el profeta de Dios, el profeta que era usado por el Altísimo, se sintió inmundo, se sintió pecaminoso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él tuvo una visión.
Y la visión que él tuvo, dice que vio al que reina sentado en un gran trono. Y cuando vio esta visión, toda la casa dice que se llenó de esa santidad. Y él la pudo percibir en su espíritu. Él la pudo percibir en su propia carne. Recuerden que nosotros somos, ¿qué somos? Somos tripartita. ¿Qué somos? Fuerte. Espíritu, alma y cuerpo. Isaías sintió que en su carne, en su cuerpo, sus labios eran inmundos. Porque él dijo, ante la santidad de Dios, yo no puedo estar, porque mis labios son inmundos y han pecado. Mire, por eso la palabra, Dios es tan sabio que en su palabra él dice, no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. No puedes venir y adorar a tu Dios cuando por otro lado allá afuera dices palabras necias, palabras corruptas, palabras groseras, palabras de ira, palabras de enojo. No puedes. Pero se hace. Entonces ahí estamos dándole la razón a Isaías de decirle también nosotros al Señor, Padre, tenemos labios inmundos todavía. Y sabe una cosa, hermano, lo más lindo de nuestro Dios es que Él nos perdona cuando venimos arrepentidos a Él. Santiago dice que Él es fiel y digno para perdonar todos nuestros pecados. Isaías le dice, no, Señor, mis labios son inmundos, yo voy a morir aquí, porque he visto la santidad de Dios, y Él sabe, yo tengo labios inmundos y estoy entre un pueblo que tiene también labios inmundos, impuros. Pero Dios había decidido manifestarse a Él con un propósito. Ya. Así Dios se manifiesta a nosotros para traernos una visión a nuestra vida. La santidad entonces, hermano, depende de que nosotros querramos vivir en esa santidad. Nosotros ya sabemos que Dios es santo. Nosotros ya sabemos que es una cualidad de Dios que significa pureza, que significa sin mancha. Por lo tanto, si papá Dios me dice, hijo mío, yo soy santo, sé santo tú también, ¿qué debemos de hacer? Vivir en esa santidad, cuidar mis labios, cuidar mis acciones, cuidar mis pensamientos, cuidar todo lo que miran mis ojos, porque hay cosas que no le agradan al Padre, pero sin embargo la carne lo quiere ver. Hay cosas que a Dios no le agrada que nuestros labios hablen y sin embargo nuestra carne quiere seguir hablándolas. ¿Cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a vivir? Mire, hermano, si usted se pone y yo nos ponemos a pensar lo que realmente significa sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, si no somos santos, si no vivimos una vida santa, qué terrible va a ser que nosotros creyendo que tenemos ya la salvación, al final no podamos ver a Dios, porque no hay esa santidad que Dios nos pide en nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a vivir en esa santidad. Amén. Dice que en este pasaje cuando los serafines se dirigen a Dios llamándolo santo, 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 no es solamente un reconocimiento a su majestad, sino a su inmaculada pureza. Por eso la Biblia nos habla muy claro que Jesús el Mesías era el Cordero sin mancha y sin pecado. Santo, santo, santo es el Señor. Es sin mancha, es sin pecado. Él es la pureza que Dios tiene. Una pureza que no puede ser dañada. Hermana, recordemos que el salmista también en una ocasión dijo, te presenté mis pecados y no te oculté mis iniquidades.
Y eso era el diario vivir. Entonces, si estos hombres nos enseñaron que ellos buscaban el perdón y el arrepentimiento todos los días, cada día. entonces es un ejemplo para la iglesia de hoy en día, en que tenemos que buscar presentarle a Dios. No es que Dios no lo sepa, pero es en el momento que yo empiezo a declararle mis pecados y no oculto mis iniquidades, lo que yo le estoy diciendo a Dios, que uno reconoce lo que dice Isaías: soy un hombre impuro, soy un hombre pecador. O sea, ¿qué más puedo? ¿En dónde me meto si he visto la presencia de Dios? Y eso nosotros deberíamos de aprender, que por la misericordia de Dios a través de Jesucristo, imagínense lo que se nos ha dado. Aleluya. Para que nosotros todos los días, Señor, no importa qué tan bueno haya sido ese día, tenemos que venir a buscar el perdón. Amén. Mire, esto me trae de recuerdo: en el Antiguo Testamento se tenía que presentar un macho cabrío para expiación del pecado. Y tenía que presentarse ese animalito para el perdón del pecado, pero el que lo presentaba, ¿quién era? El sacerdote. Pero antes de presentarlo el sacerdote por el pueblo, tenía que presentar uno por él mismo, por los pecados de él mismo. Pero antes de que el sacerdote pudiera presentar ese animalito por su propio pecado, el sacerdote, tenía que lavarse sus vestiduras, tenía que bañarse él mismo, porque era una simbología de que él iba a estar limpio completamente. Ahora, sus vestiduras tenían que estar implacables, totalmente limpias. Eso hablaba de una pureza delante de Dios. El sacerdote ya está limpio, el sacerdote ya se bañó, ya se limpió sus manos, sus pies, sus vestiduras están blancas. Ahora él puede ir a presentar ese animalito, primero por sus pecados y después por los pecados el otro animalito del pueblo. Amén, amén. Para la gloria de nuestro Rey, ahora no presentamos nosotros animales, porque ya el Cristo de la gloria pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero que se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, y la sangre de Él fue la que nos limpió a nosotros de los pecados. Pero hay que aceptar que diariamente nosotros caemos en errores. En errores que pueden ser pequeños o en errores que pueden ser ya más graves. Y por eso nos insta el Señor diariamente a ir ante su presencia y dice: mire, tan simple como lo que hablábamos en la manejada. Ya me enojé, yo a lo mejor hasta con el claxon, ¿verdad?, tocarle una tonadita ahí para refrescarle. Ya me enojé. Y como decía Vero, bueno, ya vengo a la iglesia. ¿Ustedes creen que yo vengo bien delante de Dios y yo ya expuse mi ira? Pero cuando vengo aquí y siento la santidad del Señor, no puedo hacer otra cosa más que doblar mis rodillas y pedirle perdón por ese momento de ofuscación que tuve. Muchos otros lo hacemos en el mismo instante, hermano, porque a mí me ha pasado y de repente me molesta y me enojo y yo digo: mira este baboso, ¿verdad? Así, esa palabra. Padre mío, perdóname, Señor, porque tu palabra dice que ninguna palabra necia salga de mi boca. Papito lindo, perdóname, tienes que ayudarme a controlar el carácter, Señor, porque es importante. Es importante. Así es que vamos a estar viendo, hermano, mire, que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 3 palabras griegas que en español se traducen en santidad. La primera de ellas es hagiotes, Hagiotes, hagiotes. Ándale, mire, hasta clases de ¿cómo se dice? Griego. No, aparte de griego, ¿cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea la palabra?
La primera de ellas es Hagios. Esta palabra significa pureza en el sentido moral y santidad. Se usa en Hebreos 12:10. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12:10. Si usted lo encuentra, tenga la libertad de leerla. Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿De qué santidad? De la santidad de Dios, de la santidad de nuestro Padre. Mire, váyase usted al versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Así es que padres, disciplinen a sus hijos. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y entonces aquí empieza a decir el escritor, si aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente cuando nos disciplinaban por pocos días, y como a ellos les parecía, entonces, ¿por qué no vamos a soportar la disciplina del Padre Celestial? Que al disciplinarnos, escuche esto, es para que nosotros seamos portadores de su santidad. Mire, hermano, hay que aprender a saber cuándo es disciplina del Señor. De verdad. Cuando la disciplina del Padre viene a nuestras vidas, a lo mejor usted no lo va a poder discernir, pero pídale a Dios que le dé discernimiento. Porque usted puede decir, no, es el diablo. No, es Dios que lo está disciplinando. Porque tal vez habló algo mal, tal vez hizo algo mal, y Dios lo quiere disciplinar para que sepa que usted tiene que santificarse y que ya no tiene que seguir haciendo lo que hizo. Así es que no todas las veces son cuestiones del enemigo, son cuestiones de disciplina del Padre, pero esto lo puede entender pidiéndole usted discernimiento al Señor para que usted pueda saber que viene de Él la disciplina, ¿ok? Porque está escrito, Él nos disciplina. Sí es. A mí el Señor me ha disciplinado, hermanos. Alguna vez yo dije algo contra un pastor y su esposa que no me gustó, y el Señor me dijo, me abrió en la Biblia y me dice, como mujer fatua has hablado. ¡Oh, Señor de la gloria! Sentí una punzada en mi corazón. Porque mire, hermano, cuando Dios nos da palabra bella, hermosa, de bendición, la recibimos, pero gracias, papá. Pero cuando nos da una palabra de exhortación, no, el Señor no quiso darme eso. A ver, otra. No, Hay que va buscando va buscando uno que le conviene o que quiere escuchar. No, hermano, como dijo Job, Dios da y Dios quita. ¿Hemos de recibir lo bueno y lo malo no? No. Es disciplina del Señor. Y a mí me disciplinó de una manera, hermanos, que fue hasta eso. El Padre fue bien amoroso. Porque sabe una cosa, la disciplina del Señor es con justicia. ¿Sí? Es con justicia, porque Él es justo. Pero esa justicia viene cargada de amor. Esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios viene a hacer justicia al pecador, porque está viviendo en el pecado. Pero dentro de esa justicia divina viene su amor, porque dice, no te voy a dejar así, te voy a dar la salvación, pero tienes que arrepentirte de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo,
porque yo te voy a salvar. Amén. Por eso la justicia divina, porque es en amor. Y esa justicia y ese amor vienen con la santidad de Dios. Papá es así. Bendito Dios. Es un juez de amor, es un juez justo. Es un Dios de amor, pero es un juez justo. Pero nunca, escucha esto, nunca Dios va a dejar a nadie solamente con disciplina. También lo va a amar. Y también le va a hacer ver el amor que le tiene. Lo hizo con nosotros. Hermana, y es tan sencilla la palabra donde dice el apóstol y dice, si en aquel entonces, en un tiempo de nuestra vida, como dijo al principio usted, nos enseñaron, y no hagas esto, y no hagas aquello. O sea, es una disciplina que nos va formando, ¿verdad? Es una disciplina en la enseñanza que nos va formando cuando vamos creciendo en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que entender que cuando venimos a Cristo y el Señor nos va a ir instruyendo, entonces es de nosotros entender en qué momento fui desobediente, porque si yo era desobediente con papá o mamá, yo me acuerdo que agarraban y órale, y agárrate porque vienen los cintarazos. Y le gustaba a o no, y recibíamos los azotes, pero regresábamos de nuevo a amar y besar a mamá, a papá. Imagínense qué bendición nosotros, que en lugar de huir, vengamos a papá y le demos gracias porque me está enseñando a ser la persona santa que Él quiere que yo sea. Amén, amén. Y mire, nosotros como papás, cuando disciplinamos a nuestros hijos, yo me acuerdo, ¿no? Alguna vez que le pegué a mis hijos, ay, se siente uno tan acongojada como mamá o como papá, que inmediatamente va uno y los abraza. Ay, mi niño, ven, y besito por acá y besito por allá. Así es papá. Él sabe que nos tiene que disciplinar, sí, pero lo hace con ese amor. Amén. Así es que recordemos siempre que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios de amor. Así que esta palabra, hayotes, porque el acento lo tiene en la O, significa pureza en el sentido moral o santidad. Y aquí en Hebreos hemos leído que dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Entonces es buena la disciplina de Dios. Amén. Es buena, hermanos. La santidad de Dios se presenta aquí como un atributo esencial de Él. Y de ese atributo nosotros debemos de ser participantes. Así es que nosotros debemos de tener que, por bien, la disciplina de Dios para nuestras vidas. Porque lo hace con la intención de que nosotros participemos de su santidad. Ay, aleluya. Qué bueno eres, Dios. Gracias, papá. Mire, en 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Es lo que leímos hace un rato. Así que la cualidad divina de la santidad es presentada como una meta, algo que nosotros podemos alcanzar, algo que debemos de anhelar. Mire, nosotros nos proyectamos con objetivos o con metas durante el principio de año. Generalmente siempre lo hacemos, ¿verdad? Y decimos, durante este año yo me he propuesto bajar de peso. Durante este año yo me he propuesto leer la Biblia toda enterita. Durante este año yo me he propuesto aprenderme de memoria un versículo bíblico cada semana. Durante este año me he propuesto, voy a empezar a ahorrar todas las horas, todos los pennies, toda la morrayita, a ver cuánto tengo durante el año, ¿verdad? Y así nos fijamos objetivos a corto plazo, en un año. Bueno, ¿por qué no nos ponemos una meta? Y esta va a ser de aquí hasta que venga por nosotros el Señor. La meta de ser santos, la meta de buscar esa santidad, la meta de decirle a papá, yo anhelo ser ese pueblo, esa gente santa que tú dices que yo sea, porque es bueno para mí, porque yo te voy a ver entonces. Ayúdame, Señor, las áreas en las que yo tengo, tú las conoces, pero yo te las presento. Mi mal humor, mi mal carácter,
mi chismerío, todavía me gusta hablar de la gente, todavía me gusta decir una que otra mentira. Usted se conoce, Dios lo conoce, Dios me conoce, pero nosotros nos conocemos también. Y a lo mejor yo lo puedo engañar a usted, o usted me puede engañar a mí, pero a Dios no. Entonces, usted sabe qué áreas o en qué área usted debe de ser ayudada por el Espíritu Santo de Dios. Presénteselo a Dios. Padre, en esta área te necesito, Espíritu Santo, sigue obrando en mí, Señor, porque yo quiero caminar en esa santidad. Sea una meta, que sea un objetivo. Amén. La otra palabra en griego es hagiosune. 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 Esta palabra también significa santidad y pureza moral, pero con otra connotación. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento ocurre solamente 3 veces, escritos del apóstol Pablo. Vamos a ver rápidamente. Romanos 1:4, alguien búsqueme 2 de Corintios 7:1 y alguien más, 1 de Tesalonicenses 3:13. Se lo repito, Romanos 1:4, 2 de Corintios 7:1 y 1 de Tesalonicenses 3:13. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire, a veces yo me puse a pensar un día, y no sé si sea así, yo solamente es algo que yo pensé. Yo digo, ¿por qué los serafines dicen 3 veces santo? ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces santo? ¿Por qué específicamente 3 veces? ¿Por qué no lo dicen 1 vez, o 2 veces, o 4 veces? ¿Por qué 3 veces? Yo pensé, ¿verdad? Yo no quiero decir que esto fue una revelación de Dios, no fue algo que yo pensé. Dije, papá, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú como Padre eres santo, como Hijo también eres santo, porque lo dice la Biblia, lo dice que tú fuiste el Cordero Santo sin mancha. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Así se le llama, así se le conoce al Espíritu de Jesús, el Espíritu que envió cuando Él ascendió a los cielos. Eso fue un pensamiento mío, y no sé si sea esta verdad, que por eso los serafines le dicen 3 veces santo, pero fuera de que sea o no sea lo que yo pensé, es santo, 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 porque eso denota la pureza total de Dios. Por eso no puede estar nadie ante su presencia, nadie inmundo, dice la palabra. Pero mire que Dios tiene misericordia de nosotros, porque nosotros estamos en la presencia de Él, terrenalmente hablando, ¿verdad? Delante de Él, aunque somos de labios inmundos, aunque muchas veces somos todavía de corazón imperfecto, porque aquel salmista David le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué decía? Noble, y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto y espíritu noble me sustente. Porque David reconocía que él muchas veces le fallaba a Dios. Pero por cuanto él sabía que el Espíritu de Dios lo podía santificar, él lo reclamaba. Amén. Así es que qué lindo es saber que Dios tiene algo especial en santidad para nosotros. 2 de Corintios 7:1, ¿alguien lo tiene? Hermana Ale. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Oh, mire, esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque mire, vamos a ir desglosando poco a poquito eso. Dice, así que amados. ¿Quiénes son los amados? Nosotros. Nosotros.
¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Quiénes son los justificados? Nosotros. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros. Amén, aleluya. Amén, amén. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas divinas de Dios para nosotros, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Oiga esto. Algunos piensan que la contaminación solamente es en el cuerito, en los deseos de la carne. Pues déjeme decirle que no, porque también el espíritu se contamina, según lo que dice Pablo. Y Pablo le está hablando a los creyentes de Corinto y les dice, oigan ustedes, tenemos tantas promesas maravillosas de Dios y ustedes siguen con sus contaminaciones en la carne, ustedes siguen con sus contaminaciones en el espíritu. Límpiense ahora de todo lo que les contamina. Y él se incluye ahí para que no se sientan mal los hermanos de Corinto. Vamos a limpiarnos de la carne y del espíritu, dice, porque la carne y el espíritu se contaminan, y vamos a perfeccionar la santidad. Hermana, eso indica entonces que si a través del Espíritu se nos habla y dice que tenemos que ir limpiándonos e ir santificándonos aún más, quiere decir que es de nosotros ir logrando esas etapas. Porque la gente siempre dice, no, pues es que como yo esto. No. Si la Biblia dice que tenemos que ir limpiándonos e ir perfeccionándonos, eso indica que el ir perfeccionándose, cada uno de nosotros vamos de grado en grado, subiendo a ciertas alturas o a ciertos grados. Por eso hay gente que dice, no hombre, se cree un santurrón, porque esa persona va en un grado que nosotros no hemos llegado a ese lugar todavía. Y es fácil criticar, ¿cierto? Facilito. Mira, hermano, conocí a una compañerita, es amiguita de infancia, y ella me decía, mira, Lupita, había